Hoy, 20 de mayo, que celebramos el Día del Psicólogo, así es que empiezo mandando un afectuoso abrazo a todos mis colegas por este Día del Psicólogo. Entonces, pues un abrazo para todos mis colegas. Eh, Contenta eh, porque he recibido un par de felicitaciones, agradezco muchísimo a las personas y justamente estaba yo pensando que hay una línea que une estas dos labores que yo he realizado como docente y como psicóloga, y que se une precisamente en esta parte de ayudar a la persona a que vaya descubriendo su propia luz. Ya lo decía la otra vez y lo vuelvo a repetir, que Sócrates había dicho alguna vez que él tenía una profesión similar a la de su madre, que era partera, y él decía que al igual que su mamá, él también ayudaba a las personas a que sacaran lo mejor de sí mismas, ¿no? A que encontraran su verdad. Él decía, así como la partera no engendra al niño, simplemente ayuda a que salga, él decía también, yo a través de preguntas lo que hago es ayudar a que las personas encuentren la verdad. Y bueno, creo que algo similar sucede con nuestra profesión de psicólogos, en donde nuestra labor, al menos desde mi muy particular punto de vista, no es tanto decirle a la persona qué tiene que hacer o cuál es su o quién es o darle un diagnóstico para que se conozca. Para mí es mucho más como esto, acompañar a la persona. Aquí voy a volver otra vez a decir como partera, ¿verdad? Acompañar a la persona a que dé a luz su propia luz. Fíjense, me gustó esto de acompañar a una persona a que dé a luz su propia luz. Es decir, que reconozca esta parte de luz que tiene. Claro que también en un momento va a lo mejor a enfrentar sus sombras, sus demonios. Y como yo le digo a la gente que llega conmigo, mira, probablemente al inicio vas a ver muchas cosas que no te gustan, porque empezamos a descubrir pues que no somos tal y como esta imagen que nos habíamos formado. Pero luego me gusta decirles, pero si te quedas el tiempo suficiente, vas a encontrar con esta persona real que eres, con esta esencia amorosa que, como yo he dicho muchas veces, somos todos, ¿no? Entonces, me gusta esto de ayudar a las personas a que den a luz su propia luz. Y hoy también quiero contar un cuentito. Y bueno, voy a contar uno de Platón que me parece que se acerca un poquito a esta idea que les estoy yo contando. Eh, Se llama El mito de las cavernas. Es un diálogo, pues creo que muy conocido, escrito por Platón, en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación a la sociedad y los individuos. Y bueno, aquí otra vez digo, no solamente la educación, no solo como docentes, creo que también como psicólogos, en este sentido, ayudar a que las personas realmente vean su propia realidad y del mundo circundante. Esta es un resumen. eh, Ahorita les digo quién, bueno, es la de la cultura genial, ahí tomé el resumen. Y para hacerlo un poquito más, más ligero, tomé este resumen. Muy bien. Entonces, en este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Ahí, un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre ese muro, los cuales son las personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan
es el mundo real, sin darse cuenta que solo son la apariencia de las sombras de estos objetos y de estas personas que pasan. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Él, al observar la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor lo ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Imagínense que estuvo tanto tiempo, toda su vida en la oscuridad, y cuando empieza a ver la luz, pues se enceguece. Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición de conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe este mundo exterior, mundo de las ideas, acuérdense que para Platón era el mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que quiere ayudarles a ascender al mundo real. Pero ¿qué pasa cuando regresa a la caverna para contarles esta buena nueva a los prisioneros? El hombre no puede ver bien, no puede ver bien porque ya se había acostumbrado a la luz exterior, Y entonces los prisioneros piensan que el viaje que hizo le ha dañado y entonces no quieren acompañarlo fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, por salir, llegando incluso a matar a quien se atreviera a intentar liberarlos. Y efectivamente creo que muchas veces lo que vemos es justamente las sombras. Tenemos muchos años en donde se nos ha llenado de creencias, de mensajes que nos hacen creer que es la realidad. Y muchos de estos mensajes, en mi opinión, son mensajes que nos limitan, son mensajes que nos dividen. Estamos en una cultura y en una sociedad pues llena de estereotipos que nos lleva a discriminar, una cultura que nos ha hecho creer que lo mejor es la competencia y que esto es lo que ha sido, lo que ha llevado a la evolución de la humanidad, ¿no? La competencia, el sobrevivir el más fuerte. Pero cuando yo veo lo que estamos viviendo ahora, y no me estoy refiriendo solo a esta pandemia de coronavirus, me estoy refiriendo a toda esta cultura de violencia, de poca solidaridad, de mentira, de un entretenimiento vacío, de una manipulación de los medios. Cuando veo todo esto, pues yo creo que estas bases en las que hemos fincado nuestra cultura no son tan reales, ¿no? Y para mí, creo que es momento de que hagamos un cambio de raíz, ¿sí? Que realmente nos empecemos a cuestionar si esto de la competencia es el mejor camino, ¿sí? Porque definitivamente creo que ya ha habido muy en el pasado otras culturas más basadas en la colaboración que pues de alguna manera lograron sobrevivir y que tenían una vida bastante más tranquila y en paz que la que estamos teniendo nosotros. Pero no es tan fácil, no es tan fácil como intentar convencer a las personas, es más, intentar convencerme a mí misma, porque así como le sucedió a este hombre, ¿qué es lo que pasa si yo toda la vida he estado
metida en estas creencias, si para mí esta fue la realidad, porque desde que yo era una niñita me empezaron a enseñar que así son las cosas. Eh, y hablo aquí de muchísimas situaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahorita el poner mis manos siempre en los expertos, que ellos son los que saben de mí, que ellos son los que me van a decir cómo me debo conducir, sea el médico, sea el sacerdote, sea el psicólogo, sea el maestro, la autoridad que ustedes quieran, pero que desde muy pequeñitos nos van enseñando como a esta línea de obediencia en donde tú simplemente sigue lo que te dicen, no te cuestiones, no cuestiones nada, ellos son los que saben, ellos son los expertos. Y entonces de esa manera voy creciendo. Y por eso cuando de repente me llega por ahí una chispita que me dice, no, espérame, esta situación no es así como te la enseñaron, de repente cuesta trabajo, porque es toda una vida creyendo esto que me enseñaron, y como que romper ese paradigma, dar el brinco, no es tan fácil. Yo voy a poner un ejemplo de mi vida cotidiana, ¿no? Yo me formé en un colegio de monjas cuando en la primaria, y pues tuve una educación religiosa. Y entonces en la cuestión de la sexualidad, yo me acuerdo que ellas, las monjitas, siempre nos hablaban y nos decían, cuídense de los pensamientos impuros, por supuesto, sin darnos mucha explicación, pero que como que nosotros intuíamos por dónde iba la situación, ¿no? Y entonces el ir recorriendo esas creencias, eh, para mí no fue fácil. Yo recuerdo que incluso ya siendo psicóloga, ya siendo madre, eh, pues yo el hablar a veces o escuchar hablar tan abiertamente de la sexualidad todavía me hacía así como retorcerme un poquito, pero lo maravilloso es que la vida me fue llevando hasta entrar a la maestría en sexualidad, y entonces mi vida cambió por completo, mis creencias cambiaron por completo, y ahora sí que me gusta muchísimo acompañar a las personas, muy especialmente a las mujeres, porque entre los talleres que imparto, creo que uno de mis favoritos es la magia de ser mujer, y que es justamente acompañar a estas mujeres a esta transformación desde estas creencias limitantes de, pues las mujeres no tenemos deseo sexual, no está bien que las mujeres sintamos a veces ni siquiera placer. Entonces el acompañar en este cambio de paradigma en la sexualidad para mí ha sido maravilloso, ¿no? Y esta es una de las formas en que yo he ido modificando, pues no nada más mis creencias con respecto a la sexualidad, muchas creencias. Y la invitación de siempre es a que verdaderamente nos cuestionemos. Hay que cuestionarnos. Cuestionar, por supuesto, a nivel intelectual, pero también cuestionarme desde mi sentir, ¿sí? Desde mi sentir. Porque yo creo que parte de lo que nos ha enseñado justamente esta cultura, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, pero creo que el mensaje está ahí, que es eh, siente muy poco o no sientas y piensa, ¿no? Y entonces recordemos que incluso hay algunas frases como utiliza la cabeza, no te dejes guiar por el corazón, piensa, piensa. Y entonces como esta sabiduría de nuestro sentir, que es una sabiduría verdaderamente tan, ahora sí que tan certera. Hace un par de horas estaba yo escuchando a Bruce Lipton hablando precisamente, y él del sentir, porque decía cómo somos seres de vibración,
Y él decía que nuestra primera impresión muchas veces es a través de la vibración. Entonces, esta vibración se siente en el cuerpo, incluso decía, se siente en el corazón, pero ¿qué pasa? Que con mucha frecuencia yo siento esta vibración que me va dirigiendo hacia acercarme a una persona o incluso alejarme de una persona, pero ¿cuántas veces ignoro esta vibración y le hago caso a mi pensamiento? Y entonces me dejo guiar por el pensamiento y muchas veces después me doy cuenta, digo, hijo, ¿por qué no me hice caso? ¿Por qué no hice caso a esta vibración de mi cuerpo, que esta intuición que me decía acércate o que me decía aléjate? Y cuando no le hacemos caso, con mucha frecuencia, después nos damos cuenta que esa vibración, esa intuición era una alerta y que al no hacerle caso, pues tal vez perdí alguna oportunidad o tal vez me metí en un problema. Entonces, creo que es muy importante, al menos para mí, y pues no soy la única, creo que muchos psicólogos, terapeutas, e incluso científicos coincidimos en que es muy importante que empecemos a recuperar esta sabiduría corporal, que empecemos a hacer caso a esta intuición, a esta vibración, como le queramos llamar. Yo decía, parte de lo que ha hecho esta cultura es precisamente alejarnos de nuestro sentir y decirnos que tenemos que pensar mucho y sentir poco. Pero luego viene la parte maestra, ¿no? O sea, ahora ellos, es decir, las grandes élites nos van a decir qué pensar. Entonces, ayer estaba yo hablando sobre este mago que de alguna manera mantenía a la gente a través de sus ilusiones. Y yo decía que era como justamente esta cultura que a través de los medios de comunicación, a través de propagandas, a través de tantas cosas, nos mantiene en esta ilusión. Y hoy lo reafirmo con este cuento, en donde nada más vemos las sombras muchas veces y no nos permitimos ver la realidad. ¿Cuántas veces, y me refiero, he visto personas que están, por ejemplo, en un concierto y que muchas veces en lugar de estar viendo ahora sí que en vivo y en directo el concierto, están mirándolo a través de su celular porque lo están grabando? Entonces, ¿cuántas veces, y ahora a veces con estas tecnologías, cada vez más nos estamos quedando solamente con mirar las sombras y no nos permitimos ver la realidad? Entonces, pues la invitación es otra vez hacer una pausa. Qué maravilla que ahorita, por esta situación, estamos viviendo una gran pausa. Y qué maravilla en el sentido, no digo de por lo que esté pasando, porque eh, creo que ahí me desvió a otro tema, porque además creo que también hay mucho de ilusión y mucho de manipulación. Ciertamente estamos viviendo una pandemia, ciertamente hay probablemente riesgo de contagio, pero también creo que hay también ciertos intereses que están moviendo ahí la situación. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que sí quiero decir es que cuando yo hablo de que qué maravilla que estamos viviendo esta pausa, es porque considero que esta situación que estamos viviendo para muchas personas nos ha llevado a tener un poco más de paz. Iba a decir un poco más de tiempo, pero no es verdad, porque generalmente el tiempo, yo soy la que distribuyo mi tiempo, pero al haber menos actividad me permite contactar más, y ojalá que este contacto más sea un contacto más profundo conmigo mismo, con los demás, que empecemos a reconectar
con este contacto humano. Eh, no digo que se ha perdido, porque yo creo que no se ha perdido, pero que de alguna manera hemos ido como haciendo más pequeñito por las prisas, por las actividades, por este estilo de vida tan, a veces tan compulsivo, tan adictivo, tan veloz. Y qué maravilla que ahora podamos darnos un tiempo para ir hacia adentro, encontrar mi verdad, ¿sí? Y como estos prisioneros de la caverna, que pueda yo empezar a caminar un poquitito, primero a ver el fuego, y una vez que mis ojos se acostumbran, a atreverme a ir más allá todavía, para ver el sol, para ver la realidad. Entonces, pues la invitación está abierta. Y a todos mis consultantes, a todas las personas que me han brindado su confianza, mi gratitud, tanto también a las personas que van a terapia como a las personas que van a talleres, porque también han sembrado en mí una gran semilla que me permite y que me dan ganas de seguir avanzando, de seguir descubriendo, de seguir preguntando. Y también mi reconocimiento, porque he aprendido muchísimo, muchísimo de todos y cada uno. Entonces, eh, termino como inicio felicitando a todos los psicólogos, a, a todos los colegas, pero también a todas las personas que se han atrevido y que se siguen atreviendo a ir a descubrirse. Porque ir al psicólogo, no van al psicólogo los que están locos ni los que están mal. Creo que yo he recibido muchas personas que me dicen: Silvia, me gusta mi vida, estoy bien, pero me gustaría conocerme más. O que me dicen: creo que puedo estar mejor. Entonces, ir al psicólogo o ir a terapia es ir a descubrir quién soy, ir a descubrir de qué manera puedo vivir mi vida con más plenitud. Y vuelvo a decir, porque me encantó, es darnos permiso, darnos la oportunidad de acompañar a las personas a que den a luz su propia luz. Entonces, te invito pues a animarte, a atreverte a dar a luz tu propia luz. Te va a encantar. Recordemos que nuestra esencia es el amor. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por compartir.